Héctor desde adolescente tuvo su atractivo por la escritura, ¿no? Por el desarrollo de la literatura. Y escribía, como en su mayoría son casi todos los muchachos que tienen sensibilidad, ¿no? Muchachos y chicas. Y le gustaba muchísimo la literatura infantil. Cachabacha fue originaria de él, con la revista Gatito, la brujita Cachabacha. Gatito fue para mí, yo tengo un amor por Gatito delirante. Yo me recuerdo de Gatito y yo sería porque ya teníamos nuestras chiquitas y uno ya lógicamente se interesaba desde otra cosa que uno siente cuando comparte la vida con criaturas, ¿no? Pero era tan maravilloso. Entonces fue cuando le propusieron a Héctor que hiciera historieta, con gran aflicción mía. Y él dijo, no, mira, esto se puede hacer como todo, puede ser bien o mal hecho. La historieta tiene posibilidades magníficas para educar, porque claro, él siempre lo veía desde el punto de vista de los chicos. Se divertía haciendo esas cosas. Lo hacía como era un poco un niño. Él en el fondo era un chico. Entonces empezó a tomar interés en todo eso. Y de ahí entonces él, con sus conocimientos científicos, ya empezaba a ver que la ciencia ficción era una posibilidad realmente increíble futura. Ahí es donde nace el Bull Rocket. Pero empecé a comprender que realmente era muy lindo lo que estaba haciendo. Entonces sacó el Bull Rocket y el Sargento Kirk, que mientras estuvo en Abril realmente fueron exitosísimas. Después de Morcindale y de Sherlock Times, nace la idea de hacer una ciencia ficción que se desarrollara en la Argentina. Nadie le creyó. Que en su momento esa historieta impactó. Los jóvenes de aquella época esperaban la llegada de la revista para ver El Eternauta, los conmovió. Además, esa historieta leída por un lector que no tuvo contacto con Oesterheld ni con aquella época, la va a leer y es muy buena historieta, con grandes valores narrativos y de plástica, la de Solano López. Y además porque en cierto sentido puede entenderse como el potenciador del género en la Argentina, el potenciador de la ciencia ficción. Y acá lo que hizo Oesterheld es hacer de la ciencia ficción algo cotidiano. O sea, introdujo la ciencia ficción en las calles de Buenos Aires. O sea, se realiza una invasión extraterrestre y tiene lugar en Buenos Aires. Más aún, una de las escenas principales sucede en la cancha de River. Esto motivó que, digamos, el público lector se sintiese muy identificado con lo que ocurría en esa historieta. Más aún, los protagonistas de esta historieta son gente de carne y hueso, con carnadura humana, que es una característica en general de los guiones de Oesterheld. No son personajes que aterrizan en Marte para colonizarlos con cohetes, no hay guerras espaciales, no hay supertecnología, sino que son ciudadanos que están jugando una partida de naipes y en eso se les aparece una invasión que trastorna sus vidas, ¿no? De alguna manera también reflejan amores, relaciones entre esposas, hijos, amigos. Es la vida cotidiana, ¿no? Es una... Aprovechó todo el clima familiar y vecinal, porque nosotros vivíamos en Bécar, era un pueblo, realmente un pueblo. Siendo acá la casa del escritor era famosa, porque naturalmente toda la muchachada de Bécar y de San Isidro y de todos los alrededores buscaban la guardicia buscaban la casa del escritor. No es común ver un hombre que está siempre en casa, rodeado de sus nenas, siempre con las nenas paseando, era terriblemente pegado a sus nenas. O sea, él compartió la vida familiar 100%, pero él observaba a esos personajes. Y yo puedo decir que están todos reflejados en ese, y toda esa filosofía que contiene el Eternauta era él, su preocupación por el destino de la humanidad, del destino. En fin, era él. Todo el mundo que lo rodeaba, con otros nombres, quizá con figuras no exactas, pero fue lo que conformó la vida que tuvimos allí en Bécar. Era realmente una cosa maravillosa.
Ahora, el contenido de la parte, digamos, anecdótica, todo eso fue casi como una premonición, ¿no? La primera es un relato fantástico y tiene su valor en la gran calidad narrativa de Oesterheld, en el diseño de Solano López y la gran creatividad respecto a elementos, artefactos, hechos, sucesos. La versión de Bryce es una versión experimental, de alguna manera, si bien extraordinaria en el nivel artístico, frustrada porque no pudo desarrollarse. Bryce mismo dice que estaba empezando a experimentar, estaba metiéndose en ese clima y hubo que abreviar la versión. Yo me acuerdo que un día le dije, mira, a mí me gustaba más Solano López para el Eternauta, ¿no? Yo lo había leído, me parecía precioso, porque era una cosa tan fresca, era un fresco eso de nuestra vida cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana de todos, en general, de la gente de clase media. Y también había los grandes fanáticos de Solano López, de que decían que el Eternauta no había otra versión como la de Solano, y otros que decían que la de Brescia era impecable, en fin. O sea, estaban muy divididas las opiniones. Pero yo entiendo que fue lindo hacerla con los dos, porque de alguna manera, vuelvo a repetir, la de Solano fue una cosa que fue el acceso para todos los niveles. Y la de Alberto fue un acceso más para gente ya más intelectualizada de alguna manera, ¿no? Y como tenía la estación enfrente prefería el tren, ¿no? Porque pensaba, entonces aprovechaba los viajes escribiendo o leyendo. Y iba sentado a su lado un señor, un hombre joven, y cuando ya no sé, a mitad del viaje, el señor le dijo, ¿usted es el señor Oesterheld? ¿Usted es el señor Oesterheld? Sí, dice, yo soy un fanático de Bull Rocket y de Sargento Kirk, en fin, el Army Pike. Entonces, claro, el asunto de la guerra estaba muy, muy latente en toda la gente, la guerra europea, acá en la Argentina, todo eso todavía estaba muy, muy fresco. Y resultaba que era un marino que él le dijo, le pongo a su disposición, por favor hábleme para que usted se informe no sé en qué centro de la Marina, de todos mapas, en fin, no había secretos para él, lo ponía a su disposición con todo. Yo digo, las ironías de la vida, ¿no? ¿Cómo fue? Eso es lo que da el nombre a él, queda separado de su esposa e hija, ¿no? Es un peregrino de los siglos, es un peregrino del tiempo. De alguna manera es emocionante esa parte porque casualmente va a deambular por el espacio-tiempo, de alguna manera que queda perdido. De allí que se le aparece a un guionista de historietas para contarle de su tristeza, ¿no? Y del año 70, 71, cuando empieza la situación convulsiva de la Argentina, donde ya las chicas en la facultad y toda la juventud tomaba parte, tenía una posición política tomada. Entonces yo creo que él fundamentalmente pensó que era evidentemente tenía razón, era una etapa social que era como algo muy nuevo, incluso para él, porque era una etapa donde él mismo no había aceptado muchas cosas que ahora las entendía en la juventud, porque por ejemplo, y ahí fue donde él empezó a participar de todo, a interesarse por lo que pensaban los jóvenes. Y bueno, ahí empezó el otro proceso de cambio. Obvio. La segunda parte hay una carga ideológica ya, una carga ideológica donde Oesterheld de alguna manera toma partido por los grupos de guerrilla. No es que hubiese guerrillas en la historieta, pero de alguna manera aludían a esa lucha que se estaba desarrollando en el país. Bueno, yo noticias tuve siempre hasta el momento que desaparece, porque él llamaba permanentemente por teléfono a casa, o me llamaban las chicas, o sea, él llamaba porque, lógico, el contacto tenía que estar. Y desaparece el contacto cuando desaparece Beatriz, mi primera hija, que la secuestran, que fue el 19 de junio del 76. Ahí entonces desaparece el contacto porque ya era realmente, supongo que debe haber sido muy peligroso para él poder comunicarse, ¿no?
Yo tenía noticias a través de Marina, la más chica, que era la que me hablaba permanentemente por teléfono. Me escribió algunas cartas y bueno, hasta que fue perdiendo el contacto general, ¿no? Que fue en el 76. Todos, están todos. Estos son los papás papá de Miguel, mi hija mayor, Marina la menor, mi yerno, el papá del otro nieto mío, Beatriz y Diana. Y este era Fernandito, el hijito de Diana, el otro nietito que tengo, nieto que ahora ya está por cumplir 18 años, los dos. Pero ya digo, fue una etapa desde el que yo lo conocí, desde el 43 al año 68, 70, si bien digo, una etapa maravillosa, perfecta, de un clima familiar, realmente era un poco el ideal de todos.